seguir con nuestro estudio de Romanos, capítulo 9. Vamos a volver a leer estos versículos. Dice así: ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Este es el tema que concentra Pablo en la elección divina, en la reprobación divina. En ninguna manera, contesta, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, este es el tema que vamos a tocar hoy: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Hasta aquí nuestra lectura esta mañana. Vamos a hacer un momento de oración. Padre, te agradecemos por esta gloriosa mañana, la resurrección que nos concedes. Gracias, oh Dios, por poder acercarnos a tu presencia en alabanza. A entender con el salmista David que esto va a ser parte de nuestra eternidad, sino mucha de ella. Cada día te bendeciré, dijo David, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inexplicable. Porque Moisés escribió diciendo: Él es el objeto de nuestra alabanza. Y porque entendemos que los seres vivientes que te rodean no cesan de la alabanza y la adoración a tu persona, que mereces por los siglos de los siglos. Que seamos nosotros unidos a esa compañía de aquellos que te ven, te contemplan, que podamos unirnos en esa verdadera adoración. En esta mañana gloriosa que tú nos concedes, enseña a nuestros corazones y a tu siervo a hablar, a tu pueblo a escuchar. Porque tu palabra dice: bienaventurado el que lee, pero también son bienaventurados los que oyen. Y sabemos, Señor, que tu palabra, tú deseas que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es tu palabra la que hemos de mirar esta mañana, y dignos de poder abrirla, Señor, en esta mañana, de poder enseñarla. Más aún estos pasajes que son tan difíciles para nuestro entendimiento y comprensión, y que sin duda, Señor, como dijo Eliú, no puedo ordenar mis palabras a causa de mis tinieblas. Así uno se siente al venir aquí. Es un lugar de tinieblas para el alma, de un conocimiento que no se comprende. Tú lo sabes, oh Dios. Por eso pedimos esta mañana que tú nos estés guiando en nuestro pensamiento, en nuestra examinación, abriendo el corazón de tu pueblo, para que pueda ser edificado, para que pueda ser amonestado, exhortado, consolado, confortado con tu palabra. Que la sabiduría de lo alto sea la que se manifieste, y que tú permitas, oh Dios, que el mensaje sea tuyo y no de hombre esta mañana. Y guía nuestros pensamientos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Voy a volver a leer el texto. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. Y deseo que pensemos un poco en esta frase. La voy a remarcar, como acostumbramos a hacer. Pero una de las cosas que quiero remarcar aquí es: la Escritura dice
esa pequeña frase. A Faraón. Fue un mensaje particular de Dios al corazón de Faraón. Por motivos que voy a desarrollar, el autor, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, no dijo lo que dice Éxodo capítulo 9. La Biblia no dice que la Escritura dice a Faraón. La Biblia dice, Jehová dijo a Faraón. Pero sin embargo, hay un sinónimo tremendo entre la voz de Dios y la voz de las Escrituras. Decir que Dios haya hablado y decir que la Escritura ha hablado, decir lo mismo. O sea que cuando tú abres la Escritura y la lees y sentís en tu corazón que ha habido un hablar de Dios a tu alma, es lo mismo. Puedes decir, Jehová dijo, Dios dijo, el Señor me habló. O puedes decir, la Escritura me dice, la palabra de Dios me dice, lo que está escrito me dice. Voy a ir a eso, pero porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Otra frase que vamos a meditar. Pero primeramente la dirección del Espíritu de Dios en Faraón es, Dios habla a Faraón. Repetidas veces lo hizo. Faraón no escuchó. Faraón no podía decir, Dios no me ha hablado, no me dio oportunidad. Dios habló a Caín, Caín no lo escuchó. Dios habló a los hijos de Coré, los hijos de Coré no lo escucharon. El tema no fue falta de el hablar de Dios, sino el problema estaba en el oyente. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Tremenda revelación que le da Dios a Faraón, un hombre impío. Dios no está hablando con un justo. No está hablando de un justo que va a ser convertido. Es un impío que va a resistir a la voluntad de Dios todo el tiempo. Dice, para esto mismo te he levantado. Acá viene la siguiente frase, para mostrar en ti. No importa qué traducción mire. Si quieren, hay Bible Gateway, hay como 35. Todas dicen en ti. Esto va profundo. Dios está diciendo, bueno, vamos a empezar. Primeramente mi palabra es a ti, pero segundo mi poder es en ti. Voy a mostrarte mi poder. Vas a tener los ojos bien abiertos. Vas a contemplar mi poder. No vas a estar ciego. El motivo, el propósito de lo que voy a hacer es para que veas. Es para mostrar. No es para ocultar, es para mostrar. ¿A quién? A un hombre impío. Te voy a mostrar. Te voy a revelar. Te voy a abrir los ojos. Te voy a hacer ver. ¿Qué cosa? Mi poder. Mi poder. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Quiero que noten esto aquí, esta frase. Anunciado. Sea anunciado por toda la tierra. Escuchen bien. Dios le dice a Faraón, bueno, primeramente te hablo a ti. Segundo, te quiero hacer ver con tus ojos mi poder. Y tercero, serás el canal por el cual la tierra conozca a Jehová. A veces nosotros decimos, correctamente o incorrectamente, decimos, Dios utiliza solamente vasijas de honra para cumplir sus propósitos. Faraón no era una vasija de honra. Faraón no era una vasija adecuada para que Dios anunciara su nombre a toda la tierra. Pero Dios utilizó como Darío. Cuando Darío, a través de los sátrapes y los príncipes y los gobernadores, tomaron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Hasta ese momento, Daniel era solamente conocido en el reino de Persia. Pero cuando Daniel sale del foso, Darío dijo, esto se va a promulgar en todas las naciones. O sea que la obra de Dios en el foso de los leones fue algo que él quiso que se comunique a todas las naciones. Es más, si ustedes estudian las Escrituras, Rahab estaba lejos de Faraón. Y sin embargo, cuando llegaron los espías, ella dijo, hemos oído todo lo que Jehová ha hecho.
nosotros hemos escuchado lo que Dios está haciendo. De manera que el texto sigue, de quien quiere, y esto es su voluntad, tiene misericordia. Lo que llamamos misericordia soberana. Ahí no tenemos problema. Si Dios quiere ser soberano en la misericordia, luchamos un poco con eso, porque decimos, ¿por qué no a todos los hombres? ¿Por qué no tuvo misericordia a todos? ¿Por qué no alcanzó a todos con su gracia? ¿Por qué no redimió a todos? Bueno, eso está dentro de los misterios de Dios. No lo pretendo explicar. Pero la siguiente frase, al que quiere endurecer, endurece, es lo que llamamos justicia soberana. ¿Y por qué digo justicia soberana? Porque parece ser que Dios transgrede justicia en violar la voluntad humana, la cual si leen la confesión de Westminster, R.C. Sproul era bastante argumentador en cuanto a esto. Dios nunca en lo que Él hace entorpece o viola la voluntad de los hombres. Dios es justo. Abraham hizo la pregunta en Génesis 18:25. Dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. El salmista, David dijo en Salmo 145, todos los caminos de Jehová son rectos, son justos. Moisés dijo, Él es Dios, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son perfectos. Pregunta en Ezequiel, ellos dicen, tu camino no es justo. Dios dice, mis caminos no son justos. Vuestros caminos no son justos, dice Jehová. Entonces tenemos misericordia soberana y tenemos justicia soberana. Ya lo vamos a desarrollar. Pero ahora volvemos a esta frase del texto, del primer versículo que leímos, que fue el 9:17, a Moisés, y vino, la escritura dice a Faraón. Quiero que noten lo que dice en el contexto de esta frase. Entonces Jehová dijo a Moisés, acá tenemos la frase, Jehová dijo a Moisés, el instrumento, levántate mañana, ponte delante de Faraón y dile. Esto es lo que le tenía que decir. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Entonces, Faraón escuchó a Moisés, vio a un hombre venir a él con una palabra. Y la palabra era la voz de Dios. Faraón escuchó la voz de Moisés y realmente era el transmisor de Dios. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Un poquito fuerte. Un poquito fuerte. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Acá viene el primer propósito de Dios. No está mencionado en Romanos 9:17. Pablo ausenta este. Este es tremendo, este propósito. Noten lo que le dice. Para que entiendas. Oh, es el impío. No entiende, está en tinieblas, no conoce, no pretendemos que le entienda. Cuidado con cuánto sabe el impío. Yo digo, cuando yo termine con todas las plagas y con todo lo que hago en Egipto, Faraón entenderá que no hay otro Dios sino yo. ¿Eso lo convirtió a Faraón? No. Pero escuchen bien lo que dice Dios en el versículo 14. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Clase, ¿qué atributo es este? No hay otro como yo. Lo estamos estudiando. ¿Cuál es? La soledad de Dios. Soy único en el universo. No hay otro en la tierra como yo. Entonces, yo digo, quiero que, para que entiendas. Esto lo enseñé hace unas semanas atrás, y después Cristian se me acercó para pedirme eso, para qué, por qué, y todos los que vemos en la Escritura. Acá tenemos el para qué. El propósito de Dios en traer estas plagas era para que entiendas. O sea, voy a trabajar con tu mente, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Seguimos. Pero ahora, yo extenderé mi mano para herirte, a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. ¿Sucedió eso, clase? Voy a leer el texto de nuevo. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Todos en Egipto
morirán. ¿Pasó eso? No. ¿Qué está diciendo Dios? El problema es, los traductores erraron un poco a los verbos. Ahora lo vamos a leer. Y a la verdad, yo te he puesto. Esta frase es la que Pablo cita, yo te he puesto. O nosotros leemos en Romanos 9:17, yo te he levantado. ¿Qué es eso? Ahora lo miramos. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y ahora Dios hace la pregunta. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? ¿Todavía tienes orgullo? Salteo. El versículo 15, que yo acabé de leer, donde Dios dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo de plaga, será quitado la tierra. El versículo 15, escuchen las traducciones, la que utiliza Fátima. Escuchen esta cosa. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Sigo leyendo. Dios habla hoy. Yo podría haberte mostrado mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga y ya habrías desaparecido en la tierra. Se ha suspendido en el aire el juicio de mi muerte sobre ti y Egipto. Estoy suspendiendo en longanimidad que tú mueras, que seas destruido de la faz de la tierra. Por esto te he levantado. Por eso seguís existiendo, Faraón. Por eso seguís viviendo. No porque sos digno de vivir, porque yo podría haber tenido una plaga y te podría haber destruido a ti y a todo Egipto. Pero te estoy dando vida para mostrar mi poder, para anunciar mi nombre. Por eso estás viviendo. Sigamos leyendo. NBI, Nueva Versión Internacional. Si en este momento desplegara yo mi poder a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Yo pregunto, ahora ya vuelvo al texto, pero pregunto esta mañana. Dios mató a los dos hijos de Aarón porque entraron con fuego extraño. ¿Ustedes se acuerdan? Llegaron al lugar santísimo, al lugar santo, con fuego extraño. Fuego extraño era algo que ellos habían armado. El incienso y el ofrecimiento debía ser desde el altar de bronce, el que estaba afuera. Y siempre el altar de incienso se encendía con los carbones del altar de bronce. O sea que lo que hacía que haya continua oración en el santuario se basaba en el altar de bronce. Era estricto Dios con eso. ¿Por qué? Porque representaba la cruz y que nuestra relación a la oración está asociada al Calvario. Entramos al santuario a través de los carbones encendidos de la cruz, no de otra forma. Y ellos murieron. Pero su papá cometió un peor pecado. Él hizo levantar un becerro de oro cuando Moisés estaba en el monte con Dios e hizo que el pueblo lo adorara. Y es más, le dijo, este es Jehová, que te sacó de tierra de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Y ellos se postraron y lo adoraron al becerro. Y Moisés dijo en Deuteronomio 9, Jehová quería matar a Aarón. Y yo oré e intercedí por él. Y Dios no lo hizo. Pero Aarón cometió un pecado digno de muerte. No tenía que estar viviendo. Ahí en ese momento debería morir. Sin embargo, Dios escuchó a Moisés y tuvo misericordia de vida de Aarón. Pero no la tuvo con sus hijos. ¿Era peor el pecado de los hijos que el pecado de Aarón? Bueno, yo no voy a poner en categoría cuál es el peor pecado, pero la idolatría entra en las categorías de la Biblia más fuertes. El segundo mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios castigaba severamente la idolatría. La traducción al lenguaje actual dice, si yo no lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios,
si yo lo hubiera deseado, perdón, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. O sea que cuando sacamos a Romanos capítulo 9 y leemos esta frase, versículo 17, Faraón, la escritura dice a Faraón, para esto te he levantado. La palabra griega levantar es la palabra sostener, es afirmar. ¿Qué significa? Que lo tendríamos que leer así. Para esto te estoy manteniendo con vida, Faraón, en este momento. ¿Cuánta gente el 9 de julio, Junín, Bragado, están viviendo por la longanimidad de Dios, que ya deberían estar muertos? ¿Cuántos anoche hicieron suficiente para acceder a la muerte misma por sus hechos? Yo digo, si yo hubiese querido, hubiese sacado la paz de la tierra, pero te estoy sosteniendo porque deseo hacer algo. Escuchen, la vida de sostén de Jehová para con los hombres no tiene nada que ver con la vida eterna. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios sostenga a Faraón en vida y no lo destruya, no tiene que ver con que Dios está pensando salvarlo y rescatarlo y redimirlo. Dios está pensando glorificarse en esta vasija de barro podrida y la tiene que sostener con vida para realizar ese propósito. Pero no significa que Faraón va a ser salvo. Leamos el versículo 16. Pero en verdad, por esta razón, otra vez la Biblia de Fátima. No es la de Fátima, pero ella sabe. Ella lee esa herejía. No, es muy buena. Escuchen, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrar de mi poder y para proclamar mi nombre en toda la tierra. Dios habla hoy. Pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Yo me preguntaba en mi estudio esta semana, ¿para qué quiero vivir si el fin de mi vida es que voy a tener mayor castigo por mayor revelación? Voy a tener mayor juicio porque Dios me dio más luz. Dios me llenó de entendimiento, sé que Él es el único en el universo. Dios me mostró su poder y a través de mí se anunció su nombre en la tierra. Y después que terminó de hacer todo lo que hizo, me mandó a la muerte a través del Mar Rojo. Y una vez que me mató, ahora me espera un juicio horrible. Porque a mayor luz, mayor responsabilidad. Te he dejado con vida, la NBI dice, precisamente para mostrarte mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque no quiero que todos en el país, porque quiero que todos en el país me conozcan. Leamos el texto de nuevo y fíjense ahora en el sentido, porque la Escritura dice para esto mismo he levantado, no por ley, no la palabra es sostener, para esto mismo está vivo. El único motivo que tienes vida esta mañana es por este motivo. Faraón, un hombre impío. ¿Qué quiero hacer? Mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, agrega el apóstol Pablo a este texto, de quien tiene misericordia, a quien quiere endurecer, endurece. La Escritura dice, entonces Jehová dijo a Moisés. La palabra de Dios, por la voz de Moisés, ¿era Moisés? No, la Biblia dice, era Dios. Pero la voz de Dios y la Escritura, dice, la Escritura son sinónimos. Escuchen, para aquellos que a veces nos preguntamos, ¿cuánto has escuchado tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu esposo que no conoce a Cristo? Y tú puedes decir, bueno, le he tratado de hablar del Evangelio, pero no hay forma de llegar a su corazón. Y estás pensando, bueno, no sé, no llego bien con el Evangelio. A mis parientes, tengo un montón de gente en casa que no conoce a Cristo, y no sé si estoy llegando, y a través de mí, no sé si el testimonio es claro, bueno, a veces soy torpe con la lengua. Escuchen la Escritura. Isaías 40, 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Pregunta Dios a través del profeta. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados
desde que la tierra se fundó. Responde esto Romanos 10:18. Pero os digo, no habéis oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Alguien me puede decir de qué texto está sacando esto Pablo? ¿Cuál es la referencia? Este es el Salmo que 19, donde David utiliza el sol como ilustración y los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Por toda la tierra es oída su voz, y no hay lenguaje ni lugar donde su voz no sea oída. Pablo toma Salmo 19, palabras de David de la creación, para introducirlas a Israel y decir, ¿cómo no has oído? Si Dios desde la creación ha hablado, ¿cómo dices que no has escuchado? Hebreos, un hombre, lo conocen. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, eso es siempre sorprendente para mí. A la creación Dios le habla solo una vez. Por ejemplo, le habló al viento y al mar y le obedecieron. Le habló a la higuera y se secó de raíz. Y así sucesivamente. Pero al hombre, hecho a su imagen y semejanza, le habla muchas veces y de muchas maneras y no escucha. Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé no quisiste oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese. Para esto mismo te levantaba, ya lo miramos. Leo de vuelta el texto, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te levantaba, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Escuchen los 4 motivos por los cuales Dios mantiene en existencia a Faraón. El primero es para mostrar su longanimidad. ¿Saben qué es eso, clase? Es el atributo de Dios en el cual Él soporta tiempo largo nuestras iniquidades. Voy a ilustrar. Cuando la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, Pedro utiliza esta misma palabra, longanimidad, que Pablo utiliza en Romanos capítulo 2, versículo 4, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. Esa palabra longanimidad la vuelve a usar Pedro en el capítulo 3, su primera carta, versículo 20, donde dice, pero Dios en los días de Noé esperó con paciencia 120 años. O sea que una iniquidad como la de Satanás, Dios la ataca enseguida y lo echa de su presencia. Una iniquidad de Adán lo echó de su presencia. Una iniquidad de Caín lo echó de su presencia. Un pecado que cometió los hijos de Aarón los consumió vivos. Usa tocó el arca, murió al instante. Y vemos que Dios reprende una iniquidad en el acto y hace bien y es justo. Pero, por decirte así, cometes 1, 2, 3, 4, 10 en el día y no moriste. Y mañana haces lo mismo y no moriste. Y cometes 1000 en el mes y no moriste. Y 1.000.000 en el año y no moriste. Y te dices, estoy zafando. No, se llama la longanimidad de Dios. Tú puedes coquetear con el pecado como Sansón. Puedes quizás tomar un poco de vino y tomar del fruto de la vid, y está mal. No, la Biblia no dice que es pecado. Pero para Sansón era, porque tenía prohibido por el voto del Nazareo, no podía participar del fruto de la vid, y él lo hizo. No podía tocar un animal muerto, y él lo hizo. No podía tener la senda impura, sensual que él tenía, él lo hizo. Y parece que Dios le hacía que su espíritu venga sobre él, y seguía usándolo, y Sansón coqueteaba con el pecado. Y llegó un momento donde la Biblia dice, y Jehová lo dejó a Sansón, y no sabía que Jehová lo dejó. No, ¿dónde está la misericordia de Dios? 20 años. 20 años tuvo misericordia de Dios con Sansón. 20 años esperó a un hombre que coqueteó con el pecado. Y cuando Dios dijo, listo, hasta aquí llegó, basta ya, voy a mostrar mi disciplina, mi castigo por tu vida totalmente desordenada.
perdió los ojos. Una ilustración de que Sansón todo su tiempo como juez vivía como un hombre ciego. Hizo blasfemar el nombre de Jehová. Era un desastre Sansón como juez. Dios tuvo misericordia. Pero es uno de esos atributos que siempre enseño, los atributos de Dios que tiene fin. La paciencia de Dios no es eterna. La longanimidad de Dios no es eterna. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. 2, para que entiendas que no hay otro como yo. Eso ya lo mencionamos. La soledad, la unicidad. 3, la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y yo pregunto, clase, mostrar en ti mi poder. O sea, Faraón iba a conocer el poder de Dios internamente, lo iba a poder contemplar, pero nuestros ojos lo ven diariamente, en el sostén de nuestro cuerpo, en poder ver, poder oír, poder pensar, poder hacer, poder andar. Lo vemos en el universo, en el sostén de todas las cosas. El hombre lo ve continuamente al poder de Dios. Lo dice Romanos capítulo 1. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, continuamente, en su hacer y en su preservar. Pero es suficiente. Miren, no hay hombre, creo yo, esto es algo personal mío, no hay hombre, creo yo, después de Faraón, que se asemeje a Faraón en la cantidad de obras que Dios hizo a través de él, por él, para mostrarle su corazón, como hizo con Judas Iscariote. Un hombre que por 3 años experimentó el poder de Cristo, vio las obras de Cristo, vio su poder, y cuando lo entregó, se sintió tan acongojado que dijo: entregado sangre inocente. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dice Judas, no. Entregué sangre inocente. Y fue y devolvió la plata. Y los sacerdotes, como son ellos, dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Como que vos vengas a la iglesia arrepentido, me digas: a ver, pastor, estoy re arrepentido de todo lo que hice. A mí me importa. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Escuchen, expande Dios sobre este tema. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Escuchen, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y uno se pregunta: ¿cómo puede Dios glorificarse en un impío? Oh, Él puede. Nosotros oramos con tanta piedad, dice: Señor, glorifica a través de mí. Somos más mentirosos. ¿Saben lo que muchas veces los predicadores? Señor, ocúltame para que no se me vea a mí, y después estamos mirando Facebook. Like. Ahora si dijeron algo vamos a un desastre. Seré glorificado en Faraón, en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. O sea, se van a convertir. No, Dios dice: va a llegar el conocimiento mío a este mundo, a todo Egipto. Y Faraón, yo voy a glorificarme en Faraón y en todo el ejército. Escuchen, esto no sé dónde lo saqué, no es nota mía. Dios puede ser glorificado a través de quienes se oponen a Él, así como a través de quienes confían en Él y le sirven. La ira humana puede contribuir a la alabanza y la gloria de Dios. No nos gusta hoy esto, pero en Apocalipsis 19 nos dice que va a haber gozo en el cielo como los que están en el infierno. Debo pensar, pero vamos a adorar a Dios por los que están sufriendo el castigo eterno. Escuchen ahora el versículo 17. 3 veces dice en el pasaje: he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Y versículo 18: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y durante toda la semana pensando en esto escribí. Faraón fue tratado por Dios conforme a su naturaleza. Escuchen, le habló por su palabra, le mostró su poder, y a través de él anunció a los egipcios y a toda la nación
que Él es Dios. Pero el trato de Dios con Faraón, escuchen, cambió su mente, hizo que entendiera que Él es Dios. Hizo mostrar su poder. Faraón innegablemente dijo, ese es Jehová. No hay duda, lo veo, lo vi en 10 plagas. Vi su poder. Pero un lugar que Faraón nunca fue afectado, su corazón. Fue afectado en su mente, fue afectado en su visión, pero no fue afectado en su corazón. Y un impío puede decir, sí, Dios es, no hay más que Él. Sí, he visto su poder, pero su corazón sigue tan duro e indiferente a Dios. Escuchen, anoté. Fue tratado por Dios conforme a su naturaleza depravada, rebelde, corrupta, caída, esclava del pecado, llena de tinieblas, conforme a su sabiduría terrenal, animal y diabólica. Dios no excedió a los sentidos humanos, puesto que le dio vida por su longanimidad, le mostró su poder por su vista, le hizo entender su unacidad por su mente, pero su corazón permaneció duro, entenebrecido, natural, nunca humillado, siempre exaltado, siempre soberbio y exaltado ante Dios. Dios pregunta en Éxodo 10:3, ¿hasta cuándo no te vas a humillar delante de mí? Dios es soberano en su misericordia, ya lo dijimos, y lo mismo en su justicia. Al que quiere endurecer, endurece. Esto se llama endurecimiento judicial. ¿Por qué digo? Bueno, acabó. Dios trae su juicio sobre los hombres que resisten a su bondad, su paciencia, su longanimidad, su testimonio, sus llamados, su continuo acercar para hablar al corazón, sus cuántas veces quise yo y no quisiste. Escuchen alguna frase. Porque, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, endureciste nuestro corazón a tu temor, pregunta Israel. Lamentaciones. Dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Juan 12:40. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón. Clase. ¿Se acuerdan cuándo se cita esta profecía? Es del libro de Isaías. ¿Cuándo se sucede esto? Dios le dice a Isaías, ve y habla al pueblo. Y si no te escuchan, voy a engrosar el corazón de este pueblo. Voy a hacer esto, voy a cerrar sus ojos, voy a cerrar sus oídos, voy a endurecer sus corazones. No antes que ellos rechacen. Cuando ellos me rechazan, por eso le pedí a Santiago leer hoy, Salmo 81, porque dice, los dejé, juicio de abandono, los dejé a la dureza de sus corazones. Escuchen, ahí lo tienen. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Samuel, interesante reflexión. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. ¿Qué preguntan estos sacerdotes filisteos? ¿No se acuerdan lo que pasó en Egipto? ¿Cómo Faraón y todos los egipcios se endurecieron? ¿Quién tiene la culpa? Dice Samuel. Ellos. Deuteronomio. Después que escuchó toda la ley, todas las plagas de la ley, escuchen lo que dice este hombre. Tender paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Queridos hermanos, este es uno de los males más grandes de nuestro ser. Uno de los peligros más grandes. Déjenme pasar. Cuando Cristo está hablando, le hicieron la pregunta sobre el divorcio y por qué Moisés permitió carta de divorcio. Cristo le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. El mandato nace de la dureza del corazón. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, pero no entendemos que ahí el texto de Romanos 9:18 dice, al que quiere endurecer, endurece, y no es verdad que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, quiero llevarlos a ese momento. El ejemplo de la dureza de Faraón.
Quiero que escuchen. Y con esto termino hoy. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo, no tenés, yo endureceré. ¿El verbo está en qué? Futuro. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Capítulo 7, versículo 3. Yo endureceré el corazón de Faraón, futuro. Capítulo 7, versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Esa es la primera. 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir al pueblo. 7:22. Y el corazón de Faraón se endureció, tercera vez. Pero viendo Faraón que lo habían dado reposo, endureció su corazón, cuarta vez. 8:19. Mas el corazón se endureció de Faraón, se endureció, quinta vez. 8:32. Mas el Faraón endureció aún esta vez su corazón, sexta vez. Hasta ahora han habido 5 plagas. Faltan 5. Éxodo 9:7. Entonces Faraón envió, y aquí el ganado de los hijos de los Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, séptima vez. Recién después de 7 veces que la Escritura nos dice que el Faraón endureció su corazón, Dios lo trata como su naturaleza y trae un juicio, un endurecimiento judicial sobre el corazón de Faraón. ¡Listo! ¡Sellamos! ¿No quieres ablandarte? Vamos a endurecer. Pero les digo, hermano, habiendo estudiado las Escrituras en este tema y leyendo casi 99% de los comentarios que tengo, todos atestiguan a esto mismo. No hay una sola vez en el testimonio de las Escrituras que Dios endurece arbitrariamente un ser humano. El endurecimiento siempre es en base a algo que ya viene pasando. Faraón endurecía, entonces Dios empezó a endurecer. Acá en 9:34 se endurecieron su corazón y el de sus siervos. 9:35, el corazón de Faraón se endureció. 10, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Bueno, así es. Tengo la nota, se repite una y otra vez, hasta que llego a la nota final. En total, hay 10 lugares donde el endurecimiento del Faraón se atribuye a Dios. Ahí tienen las referencias. Pero hay que decir que con la misma firmeza que el Faraón endureció su propio corazón, otros 10 pasajes. Ahí tienen las referencias. Así que el endurecimiento fue tanto un acto propio de Faraón como una obra de Dios. Y la obra de Dios, dice MacArthur, es un endurecimiento judicial. Es Romanos 1 repetido. Ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Ellos cambiaron la gloria de Dios por la gloria incorruptible de Dios por la corruptible. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Después vienen los 3 juicios de Dios, basados en la causa de ellos. Es Dios los entrega, Dios los entrega, Dios los entrega. Dios no los entrega hasta que ellos han mostrado su naturaleza depravada, corrupta, rebelde hacia Él. Eso lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Y no fue como puse aquí, hasta la 6ª plaga que se afirmó que Dios comenzó a endurecer el corazón del Faraón. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un endurecimiento judicial de Dios. ¿Qué significa esto? Un juicio de Dios a Faraón diciendo, listo, suficiente, se terminó. He enviado a Moisés repetidas veces, he mandado las plagas, he hecho todo esto, tu corazón cada vez está más duro. No, ya está. ¿Saben qué? Me asusta este texto. Voy a ir a este pasaje. Un segundo y termino. Creo que no tenía que pasar. Ustedes conocen estos versículos de Hebreos, el autor de Hebreos los utiliza muchas veces
Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 15. Por tanto, ¿qué dice? Tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la prevaricación. La pregunta es, ¿cuál es el proceso para que eso suceda? Ustedes saben cuál es la palabra griega. Acá tenemos una médica, así que no me voy a ser médico. Pero la palabra es esclerosis. Esa es la palabra griega. Tenemos lo que nosotros conocemos como arteroesclerosis, que es el endurecimiento de nuestras arterias. Esclerosis es el endurecimiento del corazón. Hay una palabra específicamente en el griego para eso. La había mirado hoy, pero no la metí. Pero el versículo 13 es lo que asusta. Exhortaos los unos a los otros cada día en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que endurece nuestros corazones es cuánto tiempo pasamos pecando. Y perdemos toda sensibilidad. Lo hacemos cuando ponemos delante de nuestros ojos la pantalla de televisión y miramos la tele y pasan un montón de programas y nuestros ojos ya ni me molestan en el aspecto. ¿Saben qué, queridos hermanos? Yo traje una tele a casa años atrás. Por años nosotros no tuvimos tele, pero traje una tele a casa. Me acuerdo cuando la teníamos en casa, poníamos los canales de aire. Canal 11, Canal 9, Canal 13, Canal 2. Y a ciertas horas era terrible esos canales. ¿Por qué les digo esto? Porque mi padre venía a casa a visitarme y la tele estaba prendida y él, hacía así, porque él no tenía tele. Y él no podía creer lo que yo dejaba que esté en la presencia de mi hogar. Él era sensible. A mí no me afectaba. ¿Por qué no me afectaba a mí? No me afectaba a mí porque yo había perdido sensibilidad. Él era sensible. Yo no. O sea, alguien ha dicho, y parece ser un dicho no tan profundo, pero alguien ha dicho, acércate a la Biblia y te alejará del pecado, acércate al pecado y te alejará de la Biblia. Perdemos toda sensibilidad. Y pasa esto, nos endurecemos por el engaño del pecado. Escuchen, termino con esta frase. El Señor miró a los discípulos y se entristeció, dice, por la dureza de sus corazones. El Señor miró a sus discípulos y se entristeció por la dureza de sus corazones. Y uno dice, no, estoy bien, estoy joya, delísimo. No tenemos problema de lastimar con la lengua, de mirar en la calle a las mujeres, de decir cosas obscenas a otra persona. Y como que somos una cosa en la iglesia y otro en la semana, parecemos como el camaleón, vamos cambiando de color, depende de donde estemos. Y uno dice, ¿por qué me pasó esto? No era así cuando comencé en Cristo. Ahora es como que me he alejado del Señor. No, yo no era así, sinceramente. Tenía una vida más íntima con el Señor, más sensible a las cosas de Cristo. Me he endurecido. Y el Señor se entristece viendo la dureza en nuestros corazones. Uno mira a veces a creyentes que uno los nota, qué cambio profundo, qué cambio rotundo. La semana pasada estuve en una conferencia y el pastor estaba compartiendo que en un año vio 30 personas convertirse a Cristo en su iglesia, de contactos que cada uno traía. Y venían de una vida totalmente vergonzosa. Y las primeras veces que lo invitaban al pastor a la casa, le ofrecían cerveza a la mesa y todo lo demás, y el pastor, no, agua está bien. Y el otro, no tomás, pastor, no, dame cerveza. Y tomaban cerveza. Y de repente empezaron a leer las escrituras y se empezaron a dar cuenta. Y se dieron cuenta de lo mal
Y vinieron a la casa del pastor y le golpearon la puerta y dijeron, pastor, ¿quieres pedirle perdón? Porque lo invitamos a tomar alcohol a casa. No nos dimos cuenta. Está mal. Está mal, dice, está mal, lo mostró el Señor, está mal. Está mal. Me acuerdo a una de las mujeres de Bragado que se sentía vergonzosa las primeras veces que vino a Cristo, por la manera que se estaba vistiendo. Y se miró en el espejo una mañana y se vio lo que estaba puesto y dijo, no puedo vestir esto, nunca más. Es una vergüenza. Nadie le dijo nada. El que le habló a ella fue el Señor. Le mostró a su corazón eso. Esa minifalda no va. No va. Pero no hubo nadie que se lo dijo. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu, nos habla el corazón y ablanda ese corazón y nos damos cuenta, estaba totalmente mal. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, la dureza. Y tengamos cuidado, hermanos, porque nosotros decimos, esto solamente le pasa a los impíos. No. Dios puede abandonarnos y nos deja, como dejó a su pueblo, a la dureza. Y no nos damos cuenta. Para esto levanté, para mostrar en ti mi poder. Nada que ver, nunca fue salvo. Faraón iba a terminar en el infierno, pero Dios iba a ser glorificado como un hijo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Bendice tu palabra. Sigue obrando en nuestros corazones por eso. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Señor,